Buenas tardes, alumnos y alumnas. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de lo fantástico, qué es lo fantástico en literatura, qué es ese tema que han tocado tantos escritores en el Río de la Plata, ¿no? En realidad en todo el mundo, ¿no? Pero es muy común también en nuestra literatura, en Uruguay y Argentina, que se haya tocado mucho este género y ahora les voy a decir por quiénes. Antes quería darles algunas características del cuento, porque es un formato que vamos a ver mucho, porque es corto. Una de las características que tiene es que es corto, se lee en el momento, o uno no tarda más de media hora, como mucho, en leer un cuento. Entonces es lo que más se ajusta a los tiempos que tenemos para trabajar. Pero no me acordaba, o sea, no me acuerdo si se los había pasado en la clase anterior, así que si se los pasé, bueno, lo digo de nuevo, pero me parece que no. El cuento tiene como características principales es que el autor de entrada quiere ir al grano, ¿no? Ir al tema principal. O sea, no se va a detener en descripciones ni va a haber muchos personajes. O sea, quiere captar la atención del lector desde la primera frase y sorprenderlo con un desenlace final. Con pocas descripciones, pocos personajes, va directamente a la acción y sigue a veces una cadena o secuencia narrativa donde se producen cosas causadas por otras que dan a consecuencia otras, ¿no? Como de causa y efecto. Esas son un poco las características que tiene el cuento. Después, las temáticas de los cuentos son un montón. Y otra cosita también que me quería detener, que era también el tema del narrador, ¿no? Nunca confundan cuando leen ficción la voz ficcional, o sea, el que cuenta, con el escritor. O sea, el escritor es la persona de carne y hueso, ¿no? Y el que cuenta la historia es como una voz inventada por el escritor para relatar lo que más adecua a lo que quiere decir. Esa es un poco la diferencia, ¿no?, entre autor y narrador. Narrador es el que cuenta la historia, escritor es el que la escribe. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo soy, por ejemplo, soy Matías Serrano, pero yo me puedo agarrar la voz de una mujer y contar una historia con voz de mujer, y yo no soy mujer. Entonces, esa es un poco la cuestión para que se den cuenta. O a veces también hay historias contadas por animales. He leído ficciones contadas por animales. O sea, bueno, los animales no escriben o no hablan. Así que esa más o menos es la diferencia. Y ese narrador después puede estar en primera persona, ¿no? Donde puede ser testigo también de los sucesos o, bueno, el protagonista, ¿no? O sea, sería el que le pasan las cosas. Pero, porque también puede ser alguien que cuenta lo que va viendo, se le llama narrador testigo. Pero cualquiera de estos dos, o sea, las maneras de contar una historia son las más comunes dos. Una es en primera persona y otra es en tercera persona, ¿no? O sea, en primera persona, yo. Que esto tiene que ver con los verbos. Cuando veamos verbos, pero seguramente lo habrán visto en algún momento, este tema de las personas, ¿no? Tenemos tres personas en singular, yo, vos o tú en España o en otras partes de Latinoamérica, y él o ella, esas son en singular. Primera persona yo, segunda persona vos o tú, y tercera persona él o ella. Y después tenemos tres en plural. La primera persona nosotros, la segunda persona ustedes y la tercera persona en plural ellos. Esas son cuando se llama número y género, ¿no? De los verbos, de los adjetivos. Les digo esto porque está relacionado con lo que venía hablando del narrador, ¿no? Narrador en primera persona, entonces va a ser una historia contada por un yo que habla o es testigo de otra cosa. Esas son las narraciones en primera persona. No sé, me levanté a las 5 de... ¿Se entiende? Diferente sería un narrador omnisciente, que es como
una voz ficticia también, inventada por un autor, pero que se sitúa como por encima de los hechos y conoce todo de los personajes. En lugar de decir, hoy me levanté, ahí la historia diría, él se levantó. ¿Se entiende? O hoy me levanté, soy yo el que está hablando. No hay otra manera de entenderlo que no sea así. Y si yo digo, él se levantó, ella se levantó, bueno, ya estoy hablando de una tercera persona, no de mí. Esto es para cuando en una historia, seguramente después en el cuestionario les voy a preguntar quién es el narrador, bueno, para que sepan ustedes si es primera persona, tercera persona, para que lo diferencien y lo distingan. Y después vamos ahora un poquito al tema que nos compete en esta clase, que es de lo fantástico, les quería hablar, porque bueno, en la literatura, en la ficción hay un montón de temas, chicos. Hay, no sé, temas de terror, de ciencia ficción, de amor, no sé, fábulas, hay un montón de temas para tocar cuando uno quiere escribir sobre algo. Y hay un tema que se llama lo fantástico. Hay un teórico literario que se llama Todorov. Teórico literario les explico qué es, porque hay una rama de la crítica que se llama teoría literaria. La teoría literaria lo que hace es estudiar la literatura, los textos literarios. Eso es lo que hace un teórico literario o los que hacen teoría literaria. Que se escriben un montón de libros, sobre Shakespeare, sobre Cervantes, sobre Borges. Hay bibliotecas enteras sobre la obra de Borges o sobre el Quijote. Y entonces, ¿por qué venía esto? Por lo de la teoría literaria, ahí está, perdonen. Todorov, que es un teórico literario, explicó que hay narraciones que cuentan hechos que están basados en las leyes que conocemos, las leyes físicas, la naturaleza, nuestro mundo, y se explican bajo esas leyes. Si un relato se explica bajo las leyes que conocemos nosotros, las leyes físicas de la naturaleza, estamos hablando de un relato realista, porque se puede explicar con las leyes que manejan nuestro mundo. Pero hay otros relatos que no se explican por esas leyes donde se basa el mundo nuestro. Y ahí Todorov dice que cuando aparecen hechos que no se ajustan un poco a las leyes que maneja nuestro mundo, estamos en presencia de lo fantástico, que es un poco el tema que vamos a ver hoy y el cuento que vamos a ver hoy. Por ejemplo, porque después hace él una diferencia de lo fantástico, o sea, cuando no se ajustan nuestras leyes, si se ajustan nuestras leyes, un poco como el relato que vimos, el de Liliana Hecker, La fiesta ajena, ese cuento es realista, es un cumpleaños, se trata de un cuento realista. Pero a veces, como les digo, uno puede escribir una historia donde lo que uno está contando no se ajusta tanto a las leyes que basan nuestro mundo. Y ahí estamos en presencia de lo fantástico. Todorov hace una diferencia entre lo que se llama lo maravilloso, lo extraño y lo fantástico, lo puramente fantástico. Él dice que cuando un relato está formado por unas leyes, otras leyes, no las de nuestro mundo, como dije, porque es un relato fantástico, pero que las damos como por hechas, o que no son las leyes que forman parte de nuestro mundo y lo aceptamos así, él va a decir, ahí estamos en presencia de lo maravilloso. Va a ser esa diferencia. Lo va a llamar lo maravilloso. Por ejemplo, los cuentos de hadas, por ejemplo, los de duendes, por ejemplo, el universo de El Señor de los Anillos, no sé si las vieron esas películas, el Señor de la historia de Harry Potter. Todo eso forma parte de lo maravilloso, porque tiene otras leyes, o como los cuentos de la princesa y el sapo, ¿no? ¿Se entiende? Vieron que, bueno, uno acepta ese mundo. O sea, sabe que no existe, pero bueno, acepta esas leyes. Que una princesa bese un sapo, el sapo se convierta en príncipe. ¿Se entiende? Eso es para Todorov pasar los relatos maravillosos.
Después, él va a hablar de otros relatos, porque son tres, uno es este que les acabo de decir. Después él va a hablar de otro relato donde empiezan a suceder cosas extrañas en lo que vamos leyendo o en el relato, en los hechos que nos cuentan, pero que después terminan como teniendo una explicación lógica. ¿Se entiende? Propia como de las leyes nuestras, de las que podemos explicar. ¿Cuáles son estos relatos? Vieron que a veces, o en las películas pasa, donde se escuchan ruidos, una sombra que pasa, y después a eso se le termina encontrando como una explicación. Como por ejemplo, eran pisadas en el techo, la sombra era alguien que pasó y no te diste cuenta. Bueno, uno puede jugar ahí con la cabeza del personaje, con lo que va viviendo, con esos ruidos, pero después termina el cuento y el autor le va a encontrar como una explicación racional a todo eso que nos parecía loco cuando lo leíamos o raro de lo que estaba pasando. O hay un cuento, por ejemplo, de Horacio Quiroga, un escritor argentino que ojalá veamos, que se llama El almohadón de plumas, donde también una mujer está enferma, no sale de la cama, uno no sabe bien qué está pasando hasta que después era un bichito que tenía como en la almohada que le estaba como quitando la vida. Le da esa explicación el autor a la historia. Y después tenemos los relatos puramente fantásticos, que son los que empiezan a pasar sucesos extraños, cosas raras, y al final no hay una explicación lógica de lo que pasó. Hay como lo que Todorov llama una vacilación de nosotros mismos como lectores y de los protagonistas que están viviendo eso, que dicen, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se entiende esto? Porque termina el cuento y no hay una explicación lógica de lo que pasa. ¿Se entiende? O sea, como pasaba en el cuento extraño, que es el anterior que vimos. ¿Se entiende? El primero, el que era la princesa, el sapo, el mundo del Señor de los Anillos, donde todo es un mundo mágico y maravilloso, justamente, y lo aceptamos así ese mundo, nos viene así en el relato. Bueno, ese es el puramente maravilloso. Cuando nos empiezan a contar algunos sucesos raros, pero que después terminan teniendo una explicación racional, estamos en un cuento que Todorov llama extraño. Los cuentos extraños terminan con una explicación racional. Ah, esos ruidos de pisadas al final era un ratón, o vieron como a veces pasa en esas películas que a veces vemos, de miedo, lo que fuere, donde era algo, era un sueño, termina viendo una explicación. Pero en lo puramente fantástico, que es el relato que vamos a leer hoy y es el tema que estamos un poco viendo hoy, pasa un poco eso de lo que le decía, hay como una vacilación propia nuestra como lectores cuando leemos que decimos, bueno, ¿qué pasó acá? Y mismo a veces de los protagonistas que están viviendo la historia, que también tienen esa vacilación, porque el autor no termina de explicar, no te va a decir que era un ratón corriendo en la azotea, ¿se entiende? Esos ruidos. Va a crear una atmósfera o va a terminar de una manera donde nos vamos a quedar con la duda de lo que pasó. Bueno, eso es un poco lo que quería decirles de las tres diferencias estas que hace Todorov sobre lo fantástico. Y me queda leerles una cosita que les quiero leer, porque lo fantástico se los doy un poco también porque es un tema que muchos escritores latinoamericanos tocaron, como por ejemplo Cortázar, Borges, Feliberto Hernández, Horacio Quiroga, Manuel Mujica Lainez, Adolfo Bioy Casares, Silvino Campo, como la autora que vamos a ver hoy. Bueno, muchos autores, hay muchos autores europeos también y del mundo, pero bueno, es un tema donde acá en el Río de la Plata y en Argentina caló mucho esto de lo fantástico, ¿no? Por eso les quiero leer unas cositas de un autor, como les digo, que escribió muchos cuentos fantásticos. Ojalá que les pueda compartir alguno, porque hoy les voy a compartir un cuento de Silvino Campo, que ahora se los voy a leer, pero para que vean lo que pensaba Cortázar, que es este autor que les quiero decir de lo fantástico. Dice así: yo he escrito una cantidad probablemente excesiva de cuentos, de los cuales la inmensa mayoría son cuentos de tipo fantástico. El problema, como siempre, está en saber qué es lo fantástico. Es inútil ir al diccionario. Yo no me molestaría en hacerlo. Habrá una definición que será aparentemente impecable, pero una vez que la
hayamos leído los elementos únicos de lo fantástico, tanto en la literatura como en la realidad, se escaparán de esa definición. Yo no sé quién dijo una vez, hablando de la posible definición de la poesía, que la poesía es eso que se queda afuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Creo que esa misma definición podría aplicarse a lo fantástico, de modo que en vez de buscar una definición formal de lo que es lo fantástico en la literatura o fuera de ella, pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio mundo interior, sus propias vivencias y se plantee personalmente el problema de estas situaciones, de esas invasiones, de esas llamadas coincidencias en que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes a que obedecemos habitualmente no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial o están dando su lugar a una excepción. Ese sentimiento, ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarle, porque creo que es sobre todo un sentimiento e incluso un poco visceral, me acompaña desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño. Mucho antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Vi siempre el mundo de una manera distinta, sentí siempre que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay grietas por las cuales para mí al menos se colaba un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante. Este sentimiento, que creo que se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de extrañamiento. En cualquier momento les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede todo el tiempo, en cualquier momento, que podemos calificar de corriente en la cama, en el ómnibus, en la ducha, hablando, caminando o leyendo. Hay como pequeños paréntesis en esa realidad y es por ahí donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente, siente, en otras palabras, lo que podríamos llamar lo fantástico. Eso no es ninguna cosa excepcional para gente dotada de sensibilidad para lo fantástico. Ese sentimiento, ese extrañamiento, está ahí a cada paso, vuelvo a decirlo, en cualquier momento, y consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles, que es un filósofo griego, como inamovible, seguro y tranquilizador, se ve violentamente sacudido, como conmovido por una especie de viento interior que lo desplaza y que lo hace cambiar. Un gran poeta francés de comienzos de este siglo, Alfred Jarry, el autor de tantas novelas y poemas muy hermosos, dijo una vez que lo que a él le interesaba verdaderamente no eran las leyes, sino las excepciones de las leyes. Cuando había una excepción, para él había una realidad misteriosa y fantástica que valía la pena explorar. Si quiere un ejemplo para salir un poco de este terreno un tanto abstracto, piensen solamente en eso que utilizamos continuamente y que es nuestra memoria. Cualquier tratado de psicología nos va a dar una definición de la memoria, nos va a dar los mecanismos de funcionamiento de la memoria. Yo sostengo que la memoria es uno de esos umbrales frente a los cuales se detiene la ciencia, porque no puede explicar su misterio esencial. No sé si alguna vez se le ocurrió pensarlo, pero esa memoria es doble. Tenemos dos memorias, una que es activa, de la cual podemos servirnos en cualquier circunstancia práctica, y otra que es pasiva, que hace lo que le da la gana, sobre la cual no tenemos ningún control. Qué lindo esto que dice, ¿no? Porque vieron que es verdad lo que pasa con la memoria, ¿no? Es muy selectiva la memoria, o a veces, como dice él, hay una memoria práctica que es lo que tenemos, pero hay otra que se nos escapa, ¿no? O a veces nos vuelve, o se va, o hay cosas que nos vamos olvidando. Está hablando un poco de eso acá Cortázar. Y después dice, lo fantástico y lo misterioso no son solamente las grandes imaginaciones del cine, de la literatura, los cuentos y las novelas. Está presente en nosotros mismos, en eso que es nuestra psiquis, y que ni la ciencia ni la filosofía consiguen explicar más que de una manera primaria y rudimentaria. En la literatura, lo fantástico se encuentra su vehículo y su casa natural en el cuento, y entonces a mí personalmente no me sorprende que, habiendo vivido siempre con la sensación de que entre lo fantástico y lo real no había límites precisos, cuando empecé a escribir cuentos, ellos fueron de una manera casi natural, yo diría casi fatal, cuentos fantásticos.
Qué lindo, ¿no? Como Cortázar, que como les digo, en sus cuentos él mezcla mucho esto, lo fantástico. ¿Por qué mezcla mucho? Porque los cuentos de Cortázar se mezcla la realidad con otra cosa, que uno no sabe si es un sueño o qué es, o otra realidad paralela, porque también, hasta ahora se los hablo como un problema filosófico, chicos, lo que vivimos no sabemos si es si es la realidad, ¿se entiende? ¿O qué es la realidad? ¿Me explico? Entonces Cortázar se da el gusto a veces de abrir aristas y dicen, bueno, pará, hay otra realidad acá aparte de esta realidad. Es muy lindo leer a Cortázar, ojalá que lo podamos leer. Quiero terminar esta clase porque estoy teniendo problemas con la batería del celular, así que no me va a poder dejar tampoco seguir mucho más. Quiero terminar esta clase leyéndoles un cuento sobre el cual van a hacer actividades. Yo se los voy a pasar por escrito junto con las actividades, pero les quiero pasar el cuento fantástico para que vean cómo es un cuento fantástico. Les voy a leer el cuento La soga, se llama, de Silvino Campo. Dice así: a Antonito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y en definitiva para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de 7 años, Antonito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los redos, después un pasamano, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Antonito las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Tonito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara, era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego poco a poco obedientemente. Con tanta maestría Antonito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: Tonito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Tonito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no se necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía: Tonito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba: no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba, su cola deshilachada parecía de dragón. Tonito quiso ahorcar un gato con la soga se rehusó, era buena. Una soga, ¿de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo, en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Tonito decidió que era herbívora, le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía: Prímula, vamos Prímula, y Prímula obedecía. Tonito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Tonito cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Tonito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Tonito. Yo lo vi tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba. Bueno,
Un cuento hermoso de Silvino Campo, gracioso también a la vez en sus descripciones. Un ejemplo de lo fantástico. Y bueno, se los voy a dejar junto con las actividades. Vuélvanlo a leer para ver si lo entendemos todos un poco mejor, que siempre con una lectura nueva se ven cosas que no veíamos en una primera lectura. Les mando un saludo grande y que anden bien.